¿Cómo una simple balanza fue capaz de derribar siglos de creencias y transformar para siempre la manera en que entendemos la materia? Durante el siglo XVIII, los científicos creían que toda sustancia combustible contenía una especie de espíritu del fuego llamado el flogisto. Este principio invisible explicaba la combustión, la oxidación y hasta la respiración. Pero un hombre francés con una balanza en la mano demostró que todo aquello era solo una ilusión. Su nombre fue Antoine Laurent Lavoisier y su trabajo dio inicio a una de las transformaciones más profundas de la ciencia moderna, conocida como la Revolución Química. En este video se realiza un análisis crítico desde el punto de vista epistemológico de la Revolución Química liderada por Antoine Laurent Lavoisier a finales del siglo XVIII, particularmente a partir de la publicación de su obra Traité élémentaire de chimie, publicada en 1789. Este acontecimiento transformó radicalmente la concepción de la materia, el método experimental y la estructura conceptual de la química, al sustituir el paradigma flogisto por una teoría basada en la conservación de la masa, la composición de los cuerpos y el papel del oxígeno en las reacciones químicas. Antes de los aportes de Lavoisier, la química se hallaba inmersa en un paradigma dominado por la teoría del flogisto, la cual fue formulada a comienzos del siglo XVIII por George Ernst Stahl. Este método pretendía explicar los fenómenos de combustión y calcinación bajo la hipótesis de que toda sustancia combustible contenía una esencia denominada flogisto, que se liberaba durante el proceso de la combustión. Según esta concepción, los materiales metálicos, al ser calcinados, perdían flogisto y se transformaban en óxidos. El aire no tenía un papel activo, sino que se concebía como un mero medio donde ocurría la liberación de dicho principio. En este contexto, la química era fundamentalmente empírica y cualitativa. Los alquimistas y primeros químicos se concentraban en la descripción y clasificación de las sustancias sin un marco teórico sólido ni herramientas cuantitativas precisas. El método experimental carecía de un enfoque sistemático. Las reacciones se explicaban mediante metáforas, simbolismos y correspondencias naturales, más que por observaciones medibles. La aceptación del paradigma flogístico se consolidó porque proporcionaba una explicación unificadora, aunque errónea, de diversos fenómenos, desde la combustión hasta la respiración. Sin embargo, este modelo empezó a mostrar grietas cuando los avances experimentales revelaron anomalías que no podían explicarse dentro de su marco conceptual. Los experimentos con metales y gases mostraban que las sustancias aumentaban de peso al oxidarse o al arder, en lugar de disminuirlo como predecía la teoría del flogisto, que suponía la pérdida de un principio material. Este hecho representaba un conflicto evidente con la concepción vigente de la materia. Estas inconsistencias constituyeron las anomalías que, según Thomas Kuhn, marcan el inicio de una crisis paradigmática. Los datos ya no podían conciliarse con las expectativas de la teoría establecida, ya que una anomalía persistente es el punto de partida de toda revolución científica, pues revela los límites del paradigma vigente y anuncia la necesidad de su sustitución. En el caso de la química del siglo XVIII, el aumento del peso durante la combustión fue precisamente ese tipo de anomalía disruptiva. Lavoisier, con una balanza de precisión, comenzó a medir cuidadosamente los cambios de masa en sistemas cerrados. En sus experimentos con fósforo, azufre y óxidos metálicos, observó que el aumento de peso se debía a la combinación de las sustancias con una parte de aire, a la que identificó como oxígeno. Así refutó la hipótesis flogística, demostrando que la combustión no implicaba la pérdida de una sustancia, sino una reacción de combinación con un componente gaseoso del aire. Este experimento constituyó una ruptura epistemológica, un cambio profundo en las formas de pensar y conceptualizar la naturaleza. Lavoisier no solo reemplazó una teoría por otra, sino que transformó el modo de construir conocimiento científico, introduciendo una nueva ontología y un nuevo método. Como afirma Le Caillé,
1994, la revolución lavoisieriana no fue solo una sustitución de teorías, sino un cambio en la estructura misma del discurso científico. El lenguaje de la química se reescribió en términos de masa, cantidad y composición. La introducción de la ley de la conservación de la masa fue uno de los pilares de esta nueva visión. Lavoisier formuló que en toda reacción química la masa total de las sustancias antes y después de la reacción permanecía constante. Este principio se convirtió en la base del método cuantitativo de la química moderna. La revolución química instauró la cuantificación como criterio de verdad científica. La balanza sustituyó al símbolo como un instrumento de conocimiento. Generalmente la enseñanza de la química suele centrarse en conceptos, fórmulas, reacciones y procedimientos, dejando de un lado los procesos históricos, epistemológicos y humanos que dieron forma a la ciencia moderna. Comprender cómo se transforman los paradigmas, tal como ocurrió en la Revolución Química de Lavoisier, permite que nuestros estudiantes entiendan que la ciencia es una construcción dinámica donde forma parte fundamental la observación, la medición y el pensamiento crítico, que tiene que entrelazarse indiscutiblemente con la creatividad y esa controversia que genera el cambio conceptual. A continuación, propongo una estrategia didáctica que permite abordar el hito de la revolución química de Lavoisier en el aula de clases de química. La estrategia didáctica es titulada Del flogisto al oxígeno, una revolución científica, la cual busca que los estudiantes vivan una experiencia de aprendizaje similar al proceso histórico que condujo a la consolidación del paradigma moderno de la química. El objetivo es integrar historia, epistemología y práctica experimental. Su objetivo principal es comprender y aplicar el conocimiento químico en contextos históricos, epistemológicos y experimentales, reconociendo la naturaleza evolutiva del conocimiento científico. Los objetivos específicos de esta estrategia didáctica son analizar críticamente la evolución del pensamiento químico desde el paradigma del flogisto hasta la teoría del oxígeno. Argumentar con base en evidencia empírica, reconociendo el papel de las anomalías en el cambio de las teorías científicas. Aplicar el método experimental cuantitativo en la interpretación de fenómenos químicos y valorar la ciencia como una actividad humana, social y culturalmente situada. Se propone realizar la estrategia didáctica en 3 sesiones de clases. Una primera clase donde realicemos la introducción al contexto histórico donde se desarrolla el hito de la revolución química, a través de 3 actividades sencillas. Una primera actividad que consiste en la proyección de un video corto de aproximadamente 8 a 10 minutos, donde se explique de forma sencilla y concreta todo lo relacionado con el flogisto, para luego continuar con una discusión dirigida a través de preguntas concretas relacionadas con el flogisto, incluso con el video anteriormente visto. Preguntas tales como ¿qué creerían los científicos de esa época sobre la combustión? ¿Cómo veían los científicos de esa época la combustión? ¿Qué tipos de evidencia usaban para explicar el proceso de combustión? O tal vez qué papel jugaba la observación y la medición para poder explicar el proceso de combustión. Esta discusión dirigida permite al docente aclarar las dudas relacionadas con el tema del flogisto y ubicarlo en el contexto histórico donde se desarrolló o surgió el hito de la revolución química. Como tercera actividad, se propone que los estudiantes formen parejas de trabajo para elaborar un mapa conceptual sobre el paradigma flogístico, en el cual destaquen los aspectos más resaltantes de este paradigma. En la siguiente clase, preferiblemente en el laboratorio, los estudiantes deben reproducir o simular experimentos relacionados con la calcinación o combustión, realizando pesadas antes y durante del proceso. Para ello requieren materiales como crisol, balanza, óxidos metálicos, mecheros, incluso campanas de vidrio. También podemos hacer el uso de simuladores digitales. Los estudiantes se deben organizar en grupos de 3 integrantes para así poder registrar cuidadosamente el procedimiento que llevaron a cabo, los resultados que obtuvieron y las posibles inquietudes o incertidumbres que se les presentó durante el procedimiento.
Los estudiantes trabajarían entonces como unos científicos históricos que replican condiciones experimentales y registran datos numéricos. Una vez culminadas las actividades experimentales y registrados los resultados, se invita a los estudiantes a realizar un debate entre los diferentes grupos de trabajo sobre esa interpretación que ellos realizan de los resultados, promoviendo que surja en ellos ese pensamiento crítico que les permite identificar el surgimiento de una inquietud o una anomalía empírica. ¿Cómo es que la masa no se pierde, sino que en cada una de las experiencias la masa aumenta? En la tercera clase se busca promover entre los estudiantes un debate epistemológico, recordando que los estudiantes conocen el paradigma del flogisto y que en el laboratorio pusieron a prueba experimentalmente esas bases fundamentales del paradigma del flogisto. Continuamos explicando la revolución química de Lavoisier, apoyándonos con la proyección de un video corto de aproximadamente de 10 a 15 minutos. Esto nos va a permitir que los estudiantes realicen una comparación entre el paradigma del flogisto y la revolución química de Lavoisier, apoyados en los resultados que obtuvieron en sus experiencias de laboratorio. Finalmente, se les asigna como estrategia de evaluación la elaboración de un ensayo interpretativo, donde expliquen como base fundamental cómo fue el paso del flogisto a la revolución química de Antonio Lavoisier. Con esta estrategia didáctica se espera que los estudiantes comprendan que la química es una ciencia histórica y cambiante, que no es simplemente un conjunto de verdades estáticas.